Bienvenidos al tercer podcast de Black Sea España. Hoy hablaremos sobre la Royal Navy, la Marina Real Británica. Sentaos, agarrad vuestra jarra de buen ron y prepararos para una verdadera historia. Bienvenidos chicos y chicas de Black Sea España a un nuevo podcast donde hablaremos sobre la Royal Navy, esa marina británica que siempre más de uno nos trae buenos recuerdos, o la típica broma de cerrar balcones para evitar el salto del inglés. Bien, antes de todo voy a intentar realizar este podcast con un ambiente un poco menos crítico sobre la Royal Navy. Aquellos que me conocéis sabéis perfectamente lo que pienso sobre la marina británica. Y como estamos realizando cada semana últimamente, la semana del pirata como fue la semana anterior a esta, como la semana ahora de la Royal Navy, evidentemente en la siguiente hablaremos pues de América o España o Francia, e intentaremos ser lo menos críticos. Intentaremos tener una charla muy distendida sobre lo que es cada facción en este juego, o por lo menos a nivel histórico, para que vayamos entendiendo un poquito más los entresijos de lo que sería el juego en sí de Black Seas. Aparte del reglamento y demás, pues no viene de más tener un contexto histórico. Así que empezamos con la Marina Real Británica, su historia. Bien, empezaremos hablando sobre la Marina Real, o más conocida vulgarmente como la Royal Navy. Es la rama de guerra naval de las Fuerzas Armadas Británicas. Dicha formación militar fue fundada en el siglo XVI. Es la rama del servicio más antiguo del Reino Unido. Y por eso es más conocido allí en Inglaterra como la Senior Service. Desde finales del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial fue la armada más poderosa del mundo y tuvo un papel clave en el establecimiento del Imperio Británico como el poder dominante mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Marina Real fue reemplazada por la Armada de los Estados Unidos como primera potencia naval del mundo, y durante la Guerra Fría fue transformada principalmente en una fuerza antisubmarina a la caza de submarinos soviéticos, mayormente activa en la brecha de Guyuk. Con el colapso de la Unión Soviética, su papel para el siglo XXI ha vuelto a centrarse en operaciones expedicionarias globales. La Marina Real es una flota de alta mar, o como se diría en inglés, Blue Water Navy, y por su potencial para proyectar poder globalmente es considerada la segunda del mundo. Como destaca la Marina de Agua Azul, opera una serie de naves muy avanzadas tecnológicamente, incluyendo dos portaaviones de 64.000 toneladas, como el HMS Queen Elizabeth o el HMS Prince of Wales. Ambos realizan las pruebas de mar antes de ser comisionados. Cuenta actualmente con 2 barcos de asalto anfibio, 4 submarinos de misiles balísticos y 6 submarinos nucleares de ataque, 6 destructores de misiles guiados, 13 fragatas, 13 dragaminas, 23 patrulleros, 13 buques auxiliares de la RAF y 33 lanchas de desembarco de la Royal Marines, o sea, de los Marines Reales. La Marina mantiene las armas nucleares del Reino Unido a través de sus submarinos de misiles balísticos. La suma total de la Royal Navy y la flota real auxiliar es de unos 800.000 toneladas de registro bruto, el cuarto en el mundo por tonelaje, aunque la segunda por capacidad de combate gracias a sus futuros 2 proyectos portaaviones Queen Elizabeth y sus 2 buques de asalto anfibio. Todos estos datos no están actualizados, con lo cual puede variar, eso sí. Pido disculpas si no es así la cifra, y si me estoy yendo un poquito de madre, un poquito más avanzado lo que es lo que sería el tema de la Royal Navy, pero tenemos que entender lo que fue a lo que es a día de hoy. Historia. La Marina Real ha tenido históricamente un papel central en la defensa y en las guerras de Inglaterra. Posteriormente, Gran Bretaña, del Reino Unido y de su Imperio Británico La Marina Real ha tenido históricamente un papel central en la defensa y en las guerras de Inglaterra, y posteriormente de Gran Bretaña.
del Reino Unido y del Imperio Británico. Debido a que la Gran Bretaña e Irlanda son islas y que en ningún punto del Reino Unido se encuentra a más de 120 kilómetros del mar, cualquier potencia enemiga, al menos antes de la aviación, debía atravesar la mar para atacar las islas. Consecución de la superioridad naval por cualquier potencia hostil hubiera supuesto un gran peligro para la nación. Más aún, una armada fuerte era vital en el mantenimiento de la seguridad de sus suministros y las comunicaciones en los lugares distintos del imperio. Ahora nos vamos a centrar en lo que fue la Marina Británica o el concepto naval de la Marina Británica entre los años 800 a 1700, ¿vale? Explicando un poquito de cómo es ese resurgimiento de la Marina en sí, ¿de acuerdo? Bien, la primera armada inglesa fue establecida en el siglo IX por Alfredo el Grande, aunque pronto cayó en el abandono. Los reyes normandos iniciaron un equivalente en 1155 con la creación de la Alianza de los Cinco Puertos y el establecimiento del puesto de Lord Baden en los Cinco Puertos. Esto resultó efectivo durante los años de la dinastía Plantagenet, pero como la mayoría de las instituciones de este tipo cayó también en el desuso. La primera reforma y la mayor expansión de la Marina Real, tal como se le conoce en aquella época o a día de hoy, sucedió en el siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII, cuyos barcos, como el Henry Grace, a Dieu y a Mary Rose, se enfrentaron a la armada francesa en la batalla de Solent en 1545. En la época de la muerte de Enrique, en 1547, su flota contaba ya con 58 navíos, mientras que en 1558 tenía 70 navíos y 14 urcas. Una cosita que quiero dejar bastante claro, que evidentemente tenemos que tener claro de que las marinas no eran todas, entre comillas, casi por igual. Es decir, lo que entiende Inglaterra por urca no es lo mismo que entiende España o Francia u otro tipo de nación como Holanda, Portugal y demás, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener un contexto en plan diciendo cualidades de barco, nombres de barco, en el cual que a lo mejor lo que se entiende por, como he dicho, urca para Inglaterra era otro modelo de navío, ya que una urca en Inglaterra, como Francia y Holanda y los países nórdicos, era una especie de como bergantín más largo. Mientras que para España una urca era un tipo fragata de una sola línea de puente, o sea, de batería de cañones, el que estaba más centrado a un tipo de específico de lo que sería uso. O sea, que no le podíamos decir que un 74 español tenía un uso igual que el que le daban los ingleses. ¿De acuerdo? Así que, partiendo más o menos de esa idea, pues podemos hacernos algo. En 1588, el Imperio Español, por aquella época, la gran superpotencia naval del mundo, amenazaba a Inglaterra con una invasión, y la Armada Española se hizo a la mar para reforzar el dominio español sobre el Canal de la Mancha y transportar tropas desde los Países Bajos hasta Inglaterra. Sin embargo, esta armada fracasó en su intento, debido todo al pésimo clima que hacía estragos en la misma armada, y en menor medida en el hostigamiento de la Royal Navy y en la rebelión neerlandesa de los territorios aledaños al canal. La pérdida de la armada fue la primera gran victoria de los ingleses en el mar. A día de hoy, por cierto, se está reconociendo a nivel histórico que la Armada Invencible, de la que estamos hablando ahora mismo, no fue derrotada al 100% por los ingleses, sino fue por el mal uso de los barcos y la climatología que tuvo. Como que el oficial al mando de dicha formación naval no era precisamente un marinero lustre, era más bien un personaje, por decirlo así, más centrado en lo que sería en ejércitos de tierra. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Inglaterra continuó atacando los puertos españoles y los buques que viajaban por el Atlántico durante el periodo del reinado de Isabel I de Inglaterra, pero acabó siendo derrotada por España en el episodio conocido como la Contraarmada. Que, por cierto, Inglaterra lanzó no una, sino 3 contraarmadas que fueron totalmente aniquiladas. Una de ellas, de hecho, manejadas por el señor Sir Francis Drake, que, como dije en el audio de WhatsApp, me parece muy raro, o mejor dicho, hasta el punto de decir una manera que no tenían oficiales muy profesionales la Royal Navy, por decirlo así, porque tirar de un pirata muy conocido como para ser el mejor oficial de su época naval tiene tela. Más cuando incluso en sus últimos años, por decirlo así, su carrera naval no fue muy brillante, porque en los intentos de toma de Cádiz como de Galicia y demás fueron unos fiascos totales, vamos. Bien, partimos ahora a lo que son los años 1690, 1914. Nos intentaremos parar lo que sería un poquito
Antes, ¿vale? Porque vamos a intentar hablar más bien ya ahora centrándonos en lo que es la época que nos atañe, aunque tengamos que hablar un poquito de historia, que es que el servicio naval permanente no existió realmente hasta mediados del siglo XVII, cuando el Parlamento tomó el mando de la flota real, tras el derrocamiento de Carlos I de Inglaterra, en la Guerra Civil. Esta segunda reforma de la Marina fue llevada a cabo por Roger Blake, durante el gobierno de Oliver Cromwell. La incorporación de la Royal Navy significó una diferencia respecto a las fuerzas de tierra, las cuales procedían de muy diversas fuentes, incluyendo los realistas y las fuerzas antirrealistas parlamentarias. Y no fue hasta a partir de 1692 cuando la Marina Real cobró importancia amenazando a la española, la cual se encontraba en un profundo declive, y la francesa, la más importante en ese momento de la época. La independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, lo peor estaba por llegar, ya que en 1779, con motivo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Luis de Córdoba y Córdoba, al mando de la flota hispano-francesa, de unos 68 navíos, mantuvo a la Royal Navy encerrada en sus puertos sin atreverse a salir, causando el colapso del comercio británico, siendo apresado también los navíos ingleses Ardent, de 74 cañones, que quedó rezagado. Posteriormente, divergencias entre los aliados hicieron que la flota aliada levantara el cerco y se evitara la proyección de invasión del Reino Unido y la destrucción de la propia Royal Navy. Tenemos que pensar un poquito también de que la propia Marina británica, durante la Guerra de Independencia, pues fue atacada por flotas españolas como flota francesa, cosa que en muchas fuentes veréis que ni siquiera se hace referencia a nivel histórico, como cuando os da por mirar en Wikipedia, como digo yo, la wiki inglesa o la wiki anglosajona. Veréis que casi siempre, ya no tanto, pero gracias a Dios, pero casi siempre no se habla sobre la ayuda una grandísima ayuda que tuvo la Marina española como la infantería y a nivel económico que tuvimos los españoles con respecto a los americanos durante su propia guerra de independencia. Así que, pues, en 1780 la Marina Real derrotó a la Armada Española en la batalla de Cabo de San Vicente, tras la que pudieron abastecer los suministros a Gibraltar, que se encontraba bajo asedio. Que, por cierto, tanto la batalla de Cabo de San Vicente como la batalla de lo que sería lo que sería Gibraltar, fueron unos asedios, la verdad que bastante muy importantes a nivel histórico, pero que se le hace muy poca referencia, ya que se usó pues una nueva arma diseñada por un ilustre catalán creo que era, si no recuerdo mal. Tengo que comprobarlo, pero me puedo confundir. El cual pues creó lo que sería un nuevo concepto de asedio, que eran utilizando lanchas o barcos específicos denominados cañoneras, en el cual, al ser barcos más pequeños, por llamarle barco, ¿de acuerdo? Entonces ha dicho, provocaban serios problemas de cabeza a la artillería inglesa. En agosto de 1781, es decir, un año después de la batalla de Cabo de San Vicente, como el asedio que tenía dicho peñón, se produjo la batalla de Shakespeare entre la flota británica comandada por el almirante Thomas Grave y la francesa al mando del almirante de Grace. Cuando la flota británica empezó a formar línea en el combate, los franceses atacaron a los mástiles y las velas de los navíos británicos. Tras esto, los franceses utilizaron la superioridad de velocidad de sus barcos para alejar a los británicos de la bahía. De esta forma, no pudieron enviar suministro al fuerte de Georgetown, el cual terminó capitulando ante el ejército franco-estadounidense, dirigido por el general George Washington. Al año siguiente, en 1782, la flota francesa de 35 navíos de línea al mando de de Grace partió de Martinica con el objetivo de capturar las islas de Jamaica, aunque esto sería solo el principio, puesto que el plan era expulsar a los británicos del Caribe. Los franceses fueron interceptados por la flota o la Royal Navy al mando del almirante George Brigard Rodney, cerca de Dominica, y se produjo la famosa batalla de los Santos, en el cual duró 11 horas, hasta que los franceses terminaron por rendirse. De esta manera, los planes de conquista de las colonias británicas del Caribe fueron abortadas. Estas colonias eran el principal foco de economía británica, y muchos de los historiadores opinan que si se hubiesen perdido Inglaterra no habría sido la tercera potencia en ese momento. También, ese mismo año, en 1782, se produjo la batalla de Cabo Spartel, la cual fue indecisa en términos militares. Aunque la flota inglesa huyó, los españoles no consiguieron cerrar lo que sería la ruta de suministro de la colonia hacia Gibraltar. Vamos a ver.
Una de las cosas que quiero dejar bastante claro es que cuando os pido que leáis o estudiáis o lo que hagáis precisamente sobre el tema de que la gente habla sobre batalla y demás, tenéis que tener cuidado porque por regla general me he dado cuenta y he estado hablando con historiadores, es que normalmente como lo que es la Wikipedia, para decirlo así, que es donde solemos tirar más de la información, todos, incluso en muchas ocasiones me incluyo yo, suele ser escrita por historiadores o personas anglosajonas, en el cual pues ellos lo que se denominan empate o no victoria decisa, no se sabe cómo fue, siempre a lo bajío o al escondido te suelen marcar resultado final de la batalla como victoria por parte de los ingleses. En el caso de la batalla de Cabo de Espartel es uno de esos casos en el cual se considera un empate, pero en verdad a nivel táctico o militar se considera una victoria del bando atacante, es decir, en este caso España. Como he dicho, si nada más que rascamos por la superficie a nivel histórico, siempre acabaremos a caer en una especie de como bucle donde siempre digas lo que digas y hagas lo que hagas, siempre son los ingleses los que están, siempre por superioridad naval a todos lados. Es decir, si os dais cuenta, siempre a nivel histórico se nos pone a España como los auténticos perdedores y a los ingleses como los auténticos vencedores, aunque incluso pierdan a nivel militar. Aunque en este caso, como la batalla que se acaba de decir de Cabo de Espartel, en teoría no se consiguió romper ese bloqueo, pero sí a nivel militar se hizo bastante daño a la Marina Británica o se produjo ciertos avatares que la propia Royal Navy o la historia propiamente dicha inglesa tapó realmente lo que sucedió. Bien, no fue hasta 1805 que la supremacía naval inglesa no se hizo más patente en ciertos momentos. Veamos, también en 1790, en el sitio de Tenerife, en los sitios de Puerto Rico, Montevideo y Buenos Aires, la Marina Británica sufrió derrotas. Como he dicho, este tipo de cosas casi nunca se suele agrandar, ¿vale?, a nivel histórico, porque son cosas que ni siquiera a ellos mismos les interesa recordar, pero sí sus propias victorias. Mientras que en 1797 la Marina Real derrotó a la Armada Española en la batalla de Cabo de San Vicente y a la neerlandesa, o sea, la zona de los Países Bajos y demás, en la batalla de Captandor. Un año después, el vicealmirante Horatio Nelson venció a Francia en la batalla del Nilo, comenzando así la supremacía naval británica que se confirmaría en la batalla de Trafalgar. Tras la Guerra de los 7 años, la Royal Navy ya estaba a la par de sus contrapartes, tanto la francesa y la española, e incluso muchos creen que por sus comandantes y tecnología superior ya era la marina más poderosa. Pero no sería hasta 1805 y 1945 cuando la Royal Navy fuese considerada sin casi contestación alguna la armada más potente del mundo. Se le cuestionó solo en la batalla de Jutlandia y a finales de la Primera Guerra Mundial. Desde la batalla de Trafalgar de 1805, donde batió a una armada combinada franco-española, a pesar de su inferioridad numérica, se consiguió con esta actuación el predominio marítimo de todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Esta última acción se remarca dentro de las guerras napoleónicas. Finalmente, ya agotada por la Segunda Guerra Mundial, la Royal Navy quedó en segundo puesto tras la inmensa Marina de Guerra americana. Bien, nos paramos un segundito aquí, ¿de acuerdo? En el cual quiero recalcar de que en parte sí y en parte no es lo que os acabo de comentar. Es decir, una de las cosas que que admito, siempre lo voy a admitir, es que a nivel militar, lo que es el gobierno o las instituciones británicas hicieron muy bien en invertir casi más del 70% de su riqueza en crear una especie de, como ellos lo denominaban, muralla de madera, fabricando casi constantemente barco tras barco tras barco tras barco, porque ellos llegaron a pensar de que la hegemonía o su poderío debería de basarse en una especie de como muro incrementable de barcos que, aunque perdiesen uno, tenían 5 o 6 o 10 por detrás que poder sustituirle. Era una especie de como pensando de que su propia marina contra más barcos sería la mejor, mientras que otras naciones como España y Francia, preferentemente España, eran naciones con un inferior número de navíos, pero con un nivel profesional mucho más alto, con incluso pues una especie de avances tecnológicos, incluso propiamente dicho a nivel naval, no ya digo de armamentístico, pero sí a nivel naval, superior a otras naciones. De hecho, aquellos que seáis de la provincia de Cádiz, os recomiendo que vayáis al Museo de San Fernando y veréis pues cómo casi a finales del siglo XVIII o principios del siglo XVIII se estuvo planteando en hacer una especie de como ciudad naval en lo que se conoce en San Fernando hoy por la Carraca y demás,
donde había edificios, donde se quería construir edificios, arsenal, diques y demás para crear una marina aún más profesional de lo que era en ese momento. Como he dicho, la Royal Navy tenía una capacidad muy alta de sustitución, por decirlo así, por cada barco perdido, mientras que en las otras naciones, como el caso de Francia y España, no tienen esa capacidad alta de sustitución de un barco. Es como, para que nos entendamos, como si nos desplazásemos a la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy en ese caso era como el ejército ruso, donde había millones de soldados, millones de barcos, y las demás naciones fuesen como Italia o Alemania, que en su caso eran por cada un tanque alemán, supongamos, había cerca de unos 100 rusos. O sea, imaginaros la diferencia. El concepto de que hoy en día se considera de que la batalla de Trafalgar fue un antes y después para las marinas francesas y españolas y un antes y un después para la hegemonía de la marina británica no es así. De hecho, la batalla de Trafalgar no significó un antes y después en sí, ya que las pérdidas que tuvo España en dicha batalla fueron recuperadas años más tarde en la batalla de la Poza de Santa Isabel, recuperando ese número de barcos que habían perdido durante la batalla de Trafalgar, capturándoselo a sus antiguos aliados que fueron los franceses. Con lo cual, quiero que os quede bastante claro que la Royal Navy era una estructura militar muy grande, muy grande y superior a las demás naciones, que aunque hubiesen perdido dicha batalla, no hubiese significado un varapalo importante para la propia Royal Navy, ya que, si no recuerdo mal, la Marina Británica poseía más de 700 navíos. Entendemos navíos nos vamos a centrar desde lo que serían las fragatas hasta navíos de primera categoría, mientras que naciones que en teoría serían sus principales enemigos, como España y Francia, no disponían más de entre 400 y 300 navíos. O sea, daros la cuenta de que si por cada barco español que capturaba un día un barco inglés, ya de por sí detrás de ese había 5 o 6 por detrás que le podían sustituir. Mientras que también tenemos que entender de que la estructura militar de ambas naciones estaban enfocadas cada uno de una manera. España sufrió una decadencia económica en su marina naval, porque de los cuales, de esos 300 y pico barcos que tenía, solamente el 80 o el 60% estaban totalmente operativos, mientras que los demás estaban en reserva o en un estado no muy recomendable para la navegación, mientras que la marina francesa pues salía de lo que sería una especie de revolución, donde se hizo una especie de purga en oficiales y demás, y eran barcos más bien diseñados para travesías cortas y campañas muy cortas. O sea, cada uno tiene una visión distinta, es decir, la Royal Navy eran fabricación de barcos robustos, la Marina Española era fabricación de barcos resistentes y potentes, mientras que la Marina Francesa eran barcos ligeros y rápidos. O sea, cada uno tenía un concepto muy distinto. Eso es algo muy importante a recalcar, porque, insisto, la Royal Navy, antes incluso de la batalla de Trafalgar como después de la batalla de Trafalgar, era sumamente superior en número y en armamento a cualquier otra nación. Es algo que incluso yo, como muy fan de la Marina Española que soy, he de reconocer. De hecho, habían trasladado o habían pasado, por decirlo así, a un eslabón o a un nivel más alto que el resto de las armadas, porque España, por ejemplo, solía utilizar unos calibres medios bajos en sus barcos, bien artillados, mientras que la Marina Británica era más de menos artillería, pero con un calibre superior al enemigo. Su idea más bien era dañar y capturar barcos, mientras que España era provocar el mayor daño posible a los barcos enemigos. Pero eso es algo que iremos viendo. Bien, actualmente pues vamos a intentar centrarnos ahora con el tema de lo que sería, vamos a ver, un poco el concepto de lo que sería la Marina Británica, ¿de acuerdo? En temas del siglo XVIII, siglo XIX, ¿de acuerdo? Así que me voy a basar en mis documentos que tengo por aquí y destacar, pues, cómo era la vida en la Royal Navy, cómo eran esos ilustres marineros y demás. Así que, en el siguiente punto de Black Sea España, especial Royal Navy, hablaremos un poco, pues, de lo que era la tecnología, el sistema de organización de un barco inglés y demás cositas, ¿de acuerdo? Bien, en esta parte vamos a intentar hablar sobre, pues, la organización naval británica, es decir, hablaremos sobre la categoría entre comillas de barco, armamento, más adelante hablaremos sobre batallas más conocidas por la Royal Navy en este caso, algún que otro personajillo, y la vida a bordo de un navío inglés. Así que estaros atentos, tomar asiento y empezamos.
Bien, la flota de combate, desde un buque insignia hasta un balandro. El gran arsenal de Belcebú, que es como se le conocía, por cierto, a la Marina Británica, porque decían muchas naciones de que los propios barcos ingleses, debido a su alto nivel de construcción, parecían que salían del mismísimo infierno, fue descrito por un cronista los buques de guerra del siglo XVIII y resultaba fácil imaginarse que esas terribles armas fueran creación del propio diablo, como acabo de comentar. Tal era su poder destructivo que más de los más grandes se podían bombardear entre sí con 30 toneladas de metralla en una hora, y tal su capacidad de resistir el castigo que las batallas con frecuencia duraban horas seguidas. En la Armada Real, los navíos importantes eran evaluados de acuerdo con su escala de 6 puntos, según su capacidad de combate, es decir, potencia para lo que estaban diseñados y demás, ¿de acuerdo? Solo los barcos de primera, segunda y tercera clase se llevaban por al menos unos 64 cañones pesados. Eran designados buques de línea. Su única función era navegar en la línea de combate de la Armada y luchar con grandes enfrentamientos en la flota. Los barcos más pequeños, de cuarta, quinta y sexta clase, servían para una amplia diversidad de propósitos distintos. Eran buques de guardias en las colonias, escoltas en convoyes, ataques de mercantes, transportes de tropas, barcos hospitales y de suministro. Incluido en este grupo estaban las fragatas, que en las acciones importantes eran los exploradores veloces y de largo alcance que se enviaban a localizar y seguir al enemigo. En combate no participaban y permanecían preparadas para transmitir mensajes, rescatar a supervivientes y remolcar a cualquier navío de línea golpeado. Veamos, antes de entrar en lo que es la característica de cada primera clase, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, creo que esta parte quede bastante, y repito muchísimo, bastante claro, es porque la Royal Navy tenía una manera distinta de ver a otras naciones, como España, por ejemplo, en su momento, de que para qué se utilizaban ciertos barcos. Mientras que España se basaba en lo que era la fabricación de barcos de primera línea, ¿de acuerdo? Es decir, de 3 puentes para arriba, más de 100 cañones, la Marina Británica se centró en más de barcos de sexta clase hasta de segunda, ¿de acuerdo? Sacando lo que es la preferencia de cuarta y tercera, o sea, navíos de entre 80 a 64 cañones o incluso entre 50 y 56 cañones, ya que ellos consideraban que eran barcos más ágiles, más maniobreros y que con una buena potencia de artillería podía hacer frente incluso hasta los propios navíos de primera. Ahora seguiré hablando un poquito más sobre este concepto. Bien, los primeras clases eran navíos con una dotación de aproximadamente 875 hombres y unas medidas que llegaban a los 206 pies de la cubierta inferior de cañones. En este buque insignia de la flota llevaba, por ejemplo, unos 100 cañones o más, que iban desde las 12 hasta los enormes de 32, debido a que cada uno podía costar de 100.000, bueno, podía costar, mejor dicho, de unas 100.000 libras. Menos de una docena de estos navíos estaban en servicio a la vez. Como en España, que en su caso pues tuvimos aproximadamente lo que sería unos 12 o 14 navíos de línea y que algunos de ellos incluso fueron muy pocos, uno creo que fue o dos, capturados por los propios ingleses y otros pues tuvieron un final o más honroso o menos honroso, ¿de acuerdo? De segunda clase, apenas unos pocos menos importantes que el de primera clase, este navío era de 195 pies, llevaba entre 90 y 98 cañones en sus 3 cubiertas de armas. Uno de sus defectos, que por lo general compartía con sus navíos de línea, era que sus portañoles inferiores no se podían abrir con mala climatología, es decir, eran navíos con una estructura a nivel militar, a diferencia de otras naciones, como por ejemplo la española, que solía estar muy cerca de la línea de flotación y esto provocaba que tuviesen que estar bombeando agua muy constantemente, algo que por ejemplo a nivel histórico muy poca gente sabe, o sea que es algo importante a tener en cuenta. Por esto, la Royal Navy prefería navíos de tercera, cuarta, quinta y sexta clase. Los de tercera clase, este tipo de navíos de línea se fabrican en diversos tamaños, desde los de 3 cubiertas de 80 cañones hasta los de 2 de 64. Por cierto, uno de los más conocidos fue el HMS Agamenón, con el que el propio Nelson, en la batalla del Cabo San Vicente, si no recuerdo mal, capturó 2 barcos españoles. Me puedo confundir, coste, que si no es la de San Vicente, será la de Finisterre. Ahora mismo, como estoy centrado en la Royal Navy, tengo la cabeza nomás que pensando en eso. Con dotaciones que iban desde 720 a 490 hombres. De los 175 barcos importantes de la Armada Real en 1805, en tiempo de Trafalgar, y 147 eran los de tercera clase. O sea, os dais cuenta, a lo que yo acabo de decir antes, es que
este tipo de navíos eran mejor vistos para la Marina Británica que los homólogos suyos de entre 90 y 100 cañones, que eran los menos numerosos, ya que, como he dicho, eran navíos muy poco marineros y eran muy específicos para ciertas cosas. Es decir, los navíos de primera línea de cualquier nación, es decir, España, Francia, americano porque no tuvo, Inglaterra, eran navíos más bien diseñados para ser un navío de insignia en un convoy amplio, escoltado por navíos ya de tercera, cuarta, quinta y sexta clase. Veamos, pasaremos a los de cuarta clase, que este barco de dos cubiertas, que llevaba entre 50 y 56 cañones, tiene una eslora de 150 pies aproximadamente, y resultaba muy barato de construir, aproximadamente unas 26.000 libras de la época, y de mantener, ya que eran unos 350 hombres en su dotación por regla general. Su papel era el buque insignia de una escuadra de cruceros en ultramar, es decir, este era el segundo buque más importante de la Marina Británica, como de cualquier otro tipo de nación, aunque os parezca mentira, también incluso de la española, y que incluso la Marina Británica tuvo un gran número de este tipo de navíos. Los de quinta clase, el supremo atacante de los barcos mercantes, esta fragata se iba desde el 130 a 150 pies. Por lo general llevaba una tripulación de 250 marinos, entre comillas entusiastas voluntarios, ya que la Royal Navy en su momento, pues algo que hablaré un poquito más adelante, tenía una especie de como política muy especial para enrolar a marineros y para hacer creer que era lo mejor que podía pasarle. Debido a la promesa del dinero y los premios. Es decir, lo que he dicho, eran navíos muy destinados a lo que normalmente decimos con el cachondeo en el grupo, que eran unos auténticos piratillas. Mientras que los de sexta clase, este ágil balandro de 125 pies era el favorito de la Armada Real, como mensajero y escolta. Se podía solo construir por 10.000 libras de la época y lo manejaban como un máximo de 200 personas y 195. Era un navío de un solo puente y con poca cadencia de fuego, pero extremadamente muy numerosa la Marina Británica, ya que eran barcos muy numerosos, ya que ellos tenían que estar vigilando constantemente toda lo que serían sus colonias inglesas. Bien, con este tipo de mini resumen de lo que serían los barcos entre los más y menos importantes de la Marina Británica, ¿vale? Quiero destacar otra vez que es que los barcos de sexta, quinta y cuarta clase eran los más favoritos por los marineros oficiales, entre ellos incluso el propio Nelson, ¿de acuerdo? Mientras que los de tercera cumplían el rol más de buques insignia, mientras que segunda y tercera clase eran barcos más bien destinados a campañas navales muy específicas, tipo asedio, un solo de ellos escoltando a un convoy junto con sus escoltas, que solían ser de cuarta, algunos de tercera y quinta, y preferentemente fragatas y demás. Y como habéis escuchado, pues la propia Royal Navy tenía una manera muy distinta, por ejemplo, vamos a compararla con la española, de lo que sería su propio concepto. Es decir, mientras que Inglaterra le daba prioridad a barcos de tercera hacia abajo importancia, la Marina Española le daba mucha más importancia a los navíos de tercera hacia primera, ¿de acuerdo? Destacando que, si os dais cuenta, por cada barco de primera, segunda y tercera categoría español que se construyese, podían sacar perfectamente los propios ingleses, pues de cuarta, quinta y sexta clase, pues el equivalente a 10 o 20 unidades más. Por eso siempre intento destacar que la Marina Británica era mucho más poderosa, mucho más amplia que la propia española y francesa debido a esto, ya que ellos trasladaron un buen concepto a las cosas como son, y es algo muy destacable que ellos decidieron basar lo que es la defensa de su armada en mayor número de barcos, mejor artillado, pero menos grandes y menos costosos, al contrario que la visión que tenían otras naciones en este caso. A ver, tengo que admitir que la propia Marina francesa también tenía un concepto más o menos parecido, pero su única diferencia con la Marina británica es que ellos fabricaban barcos robustos para llevarse meses y meses en alta mar, mientras que los franceses eran barcos destinados con un máximo de vida operativa en alta mar de un mes o un mes y medio. Es decir, que podéis comparar que eran los barcos ingleses. Estaban mejor preparados para lo que era un asedio que un propio barco francés, ¿de acuerdo? O sea, ya podéis ver que la Royal Navy en este aspecto era muy superior a cualquiera de otras naciones. Bien, una de las cosas que quiero destacar también en el tema de la organización naval, ¿vale?, es el tema de reclutamiento que tenía la Royal Navy con respecto a las demás naciones. Mientras que, por ejemplo, la Marina Española se basaba en una marina profesional, menos numerosa porque era más profesional, se dedicaba a entrenar
desde cero hasta el momento que llegasen a ser algo más amplio o más superior a oficiales y demás, la Marina Británica pues ofrecía una especie de como reclutamiento un poquito más especial. Me explico. Primero se basó, debido a que estaban haciendo, variando su política a una política mucho más expandida de lo que sería la política de expansión naval, porque tenían que proteger sus colonias con mucho más barcos de lo normal, haciendo esa famosa muralla de madera, como he comentado al principio. Su forma de reclutamiento es algo que es muy poco conocido, pero que al mismo tiempo podía más de uno sorprenderle, ya que siempre tenemos en mente de que los marineros, por ejemplo, en este caso españoles, en el caso más evidente es la batalla de Trafalgar, fueron todos, como siempre se suele decir, que es falso, pero bueno, todos sus marineros eran una especie de reclutamiento forzoso, algo que la Marina Española no era muy normal, pero que en época de necesidad, como en esa batalla, sí fue necesario, pero no en ese gran nivel que nos exponen, en este caso, a nivel histórico, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a centrar, si no me desvarío. La Marina Británica empezó primero sacando una especie de como panfletos o publicidad donde relataba a que a las personas que se rolasen en la Marina Británica pues podían pues tener una especie de como vida más romántica, más heroica. O sea, intentaban venderte lo que sería la moto de una manera muy especial, vendiéndote gato por liebre, literalmente, sabiendo de antemano que no era así. Pero claro, a un pobres incautos que cayesen en sus propias manos. Evidentemente, esto se trasladó de la siguiente manera. Tú eras un simple ciudadano que tenías dos maneras de que fueses enrolado en la Marina Británica. En el primero de los casos era por un reclutamiento voluntario o por un reclutamiento, entre comillas, forzoso. Ahora explicaré la diferencia entre uno y otro. El voluntario era una persona que, a través de las leyendas que iban contando, las historias que iban contando ciertas personas, en el cual se exaltaba el poder y el potencial de la Marina Británica, pues jóvenes incautos, jóvenes o personas que buscaban una vida mejor de la que tenían, pues iban rolándose en la Marina Británica, mientras que ese reclutamiento forzoso, que era más habitual de lo normal, solían ser pues una media de entre 4 o 5, entre comillas, personas del gobierno, vamos, funcionarios, vamos a dejarlo en ese concepto actual, que de funcionarios que iban por tabernas, por la calle, en el cual a personas muy, ¿cómo decirlo así?, muy vagas, que solían visitar constantemente tabernas y demás, eran reclutados de forma forzosa, es decir, porra en mano, porque eran literalmente porrazos en la cabeza, y ahí al día siguiente te despertaban en un barco, ¿no?, en alta mar, donde pues se reclutaba de forma muy forzosa a esos marineros. Teniendo una de las estructuras de reclutamiento muy especial, ¿vale? Porque, como he dicho, que tanto en Francia como en España eran academias las que te enseñaban a ser marinero, mientras que en el caso de la Marina Británica era por reclutamiento muy especial, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de estas naciones, como he dicho, debido a ese reclutamiento, entre comillas, que tenía la Marina Británica, tenía también, entre comillas, una manera muy especial de hacer profesional sus propios marineros, manteniendo unas reglas muy estrictas en la marina. Es decir, tú embarcabas en un barco y de ahí ya no bajabas de por vida, os lo puedo garantizar. Es decir, tú vivías y morías en el barco, nunca bajabas de él, salvo en casos excepcionales como reparación de navío y ya la fuerza tienes que salir de él. O sea, perfectamente un marinero puede llevarse meses y años embarcado en su propio barco hasta tal punto de que ese propio marinero acabase conociéndose como a anillo al dedo, literalmente, o como a la propia palma de su mano, lo que sería el barco, provocando de esa manera tener una de las marinas más profesionales en ese momento. Como he dicho, marinas profesionales a un alto nivel de gran número de barcos en correspondencia de lo que serían otras naciones como Francia y España, donde su propia marina eran marinas menos numerosas, pero al nivel más, ¿cómo decirlo así?, más profesionales, incluso que la propia inglesa. Es más, uno de los casos más típicos que solemos ver es que, por regla general, que siempre que buscamos por información por internet, nos damos cuenta de que normalmente los navíos británicos iban en convoyes de entre 15 a 4 o 3 o 2 mínimo navíos, que era raro ver algún barco individual, mientras que en países tipo España, Francia, en este caso voy a poner estos dos ejemplos, solían ir en convoyes de 4, 1, 2, 15, en ocasiones 20, pero que era más común verlos de forma individual. De esa manera, pues lo que ganaba un barco español, que era
tener una buena potencia de número de cañones para su propia defensa individual, pues era contrarrestado en mayor número de barcos por parte del enemigo, caso de la Royal Navy, pero con menos artillería, pero más potente incluso que el propio barco español. Es decir, yo llevo un barco español con calibre del 12, mientras que el barco inglés llevaba un calibre 2 veces incluso, o un poco más superior al propio español. Con lo cual podemos ver que en lo que por cada disparo del español provocase un daño X, vamos a decir de un 50%, el buque siempre inglés, a pesar de tener menos número de cañones, provocaba el doble de daño. Es una forma si no puedo por veteranía, no puedo por algo, sí podré por potencia y pegada, en este caso, ¿de acuerdo? La Royal Navy, por ejemplo, fue una de las marinas más importantes, como he dicho, por fabricación de números de barcos, como su propia extensión naval, ya que debido a su gran número de colonias y países que tenía, necesitaban una marina de ese tipo. Empezaron a variar un poco lo que es el concepto de su propia marinería de la siguiente manera. Es decir, nosotros buscamos una marina más amplia que las demás naciones, algo más profesional, pero que empezaron a cambiar lo que es el concepto de, como acabo de decir, y siempre remarco mucho esto, el tema de la potencia de pegada que tenía un barco inglés respecto a las demás naciones. Ya que, como he dicho, es preferible tener más potencia, en el concepto de la Royal Navy, evidentemente, que tener mayor número de cañones y al final no provocar el mismo daño que un cañón grande. En este caso, uno de los mejores casos que podemos ver fue en la batalla del Nilo, o de Aboukir, en el cual una marina inglesa menos numerosa que la propia marina francesa fue totalmente aniquilada, perdió la marina francesa en este aspecto por varias cuestiones. Así que en el siguiente apartado hablaremos sobre la batalla de Aboukir o la batalla del Nilo, donde uno de los marineros en ese momento que estaba en alza, como nuestro querido Nelson, pues destacó en dicha batalla. Así que prepararos para la siguiente parte del podcast. Grandes batallas de la Royal Navy. Bienvenidos a esta segunda parte del podcast de Black Seas España referente a la Royal Navy. En este hablaremos sobre una de las denominadas batallas más famosas que tuvo la Royal Navy y un poco desconocida, en el cual se hizo patente la supremacía naval de la Royal Navy en cuanto al tema de número de navíos y demás. Así que empezaremos hablando sobre una para mí de las batallas más importantes que ha tenido la Royal Navy, incluso por encima de la misma batalla de Trafalgar, que es la famosa Batalla del Nilo. La Batalla del Nilo, también conocida como la Batalla de la Bahía de Aboukir o Battle of the Nile, o en francés Bataille d'Aboukir, fue un gran combate naval librado entre la Royal Navy y la Marina de la Primera República Francesa entre el 1 y el 3 de agosto de 1798, en la Bahía de Aboukir, en la costa mediterránea de Egipto. La batalla fue un punto culminante en la campaña naval que se había extendido a lo largo del mar Mediterráneo durante los 3 meses anteriores, cuando partió desde la base de Tolón hacia Alejandría un convoy francés a bordo del cual iba una fuerza expedicionaria bajo el mando de aquel entonces general Napoleón Bonaparte. Las fuerzas británicas dirigidas por el comandante Sir Horatio Nelson, más tarde conocido como Lord Nelson, derrotaron a los franceses. Bien, un pequeño inciso que quiero realizar es que Napoleón Bonaparte fue a parar a lo que fue el Nilo, la parte de la zona de allí del norte de África, era por la intención de cortar los suministros o ese enlace comercial que tenía Inglaterra con el comercio de especias, ¿de acuerdo? Y Napoleón vio un punto muy importante para su carrera militar, lo que sería esa gran victoria que hubiese tenido a raíz del tema del capturar lo que sería el Nilo, cosa que hizo a nivel terrestre, pero como veremos en la batalla de Aboukir fue totalmente un desastre. Así que continuamos con la historia. Bonaparte trataba de invadir Egipto como el primer paso a una campaña contra la India británica, en un intento de sacar a Gran Bretaña de las guerras revolucionarias francesas. Mientras la flota de Bonaparte cruzaba el Mediterráneo, una fuerza británica bajo el mando de Nelson, que por aquel entonces era un almirante, un oficial en alza, la cual había sido enviada desde la flota del río Tajo, con el fin de averiguar el objetivo de la expedición francesa y derrotarla.
comenzó su persecución. Durante más de 2 meses persiguiendo a los franceses y llegando a estar en algunas ocasiones a tan solo una hora de ellos, Bonaparte, que conocía los planes de Nelson, guardó con total discreción su destino y consiguió tomar Malta. Y después de llegar a Egipto sin ser interceptado por las fuerzas navales británicas, con el ejército francés en tierra, la flota francesa echó el ancla en la bahía de Aboukir, a 20 millas, es decir, 32 kilómetros, al noroeste de Alejandría. El comandante, por aquel entonces vicealmirante Francis Paul Villiers de Anguillars, creía que había tomado una posición defensiva formidable, cuando la flota británica arribó a Egipto el 1 de agosto, y descubrió la disposición de Villiers. Nelson ordenó un ataque inmediato. Sus barcos avanzaban hacia la línea francesa y se dividieron en 2 grupos según se acercaban. Uno de ellos atravesó la línea francesa por el espacio existente entre los buques rivales y la orilla, mientras que el otro se enfrentó al flanco francés más alejado de tierra. Tras caer en un fuego cruzado, los navíos de guerra de la vanguardia francesa tuvieron que rendirse tras una fiera batalla de 3 horas de duración. El centro de la flota, por otro lado, consiguió replegar el ataque inicial de los británicos. Pero con la llegada de los refuerzos británicos, estos volvieron a atacar al centro, y a las 10 de la noche estalló el buque insignia francés L'Orient. Después del fallecimiento de Briens y en la derrota del centro y de su vanguardia, la división trasera de la flota francesa trató de escapar de la bahía, pero solo lo consiguieron 2 navíos de línea y 2 fragatas, de un total de 17 barcos. La batalla dio un vuelco a la situación estratégica de las fuerzas de ambas potencias en el Mediterráneo, y la Marina Real inglesa se afianzó en la posición dominante, en la que se mantendría a lo largo del resto de la guerra. El resultado también alentó a otros países a volverse contra Francia, y fue un factor del estallido de la guerra de la Segunda Coalición. El ejército de Bonaparte quedó atrapado en Egipto, y el dominio británico en la costa siria contribuyó significativamente a la derrota francesa en el asedio de Acre, en 1799, previo al regreso de Bonaparte a Europa. Nelson, quien había resultado herido en la batalla, fue victoriado como un héroe en toda Europa, y consecuentemente nombrado Barón Nelson, a pesar de que en privado no estaba satisfecho con su recompensa. Sus capitanes también recibieron amplios elogios y pasaron después a formar el núcleo de la banda de hermanos de Nelson. La batalla continúa destacando en la cultura popular, siendo probablemente Casablanca un poema en 1826 de Félix Hermans, su representación más conocida. Ahora hablaremos sobre el preludio. Tras las victorias de Napoleón Bonaparte contra el Imperio Austriaco en el norte de Italia, Gran Bretaña era la única gran potencia europea que estaba aún en guerra con la Primera República Francesa, mientras que el Directorio francés sopesó varias opciones estratégicas para enfrentarse a los británicos. Entre las que se encontraban las invasiones proyectadas en Irlanda y Gran Bretaña, la expansión de la Marina Nacional Francesa para poder desafiar a la Marina Real en la mar. A pesar de los esfuerzos por parte de Francia, el control británico de las aguas del norte de Europa hacía que estas aspiraciones se viesen frustradas a corto plazo, y la Marina Real mantuvo el firme control del Océano Atlántico. Sin embargo, la Marina francesa dominaba el Mediterráneo tras la retirada de la flota británica posterior al estallido de la guerra contra Gran Bretaña y España en 1796. Este le permitió a Bonaparte posponer una invasión a Egipto, como alternativa al enfrentamiento directo con Gran Bretaña, porque creía que los británicos estarían demasiado ocupados por el inminente levantamiento irlandés que por la intervención en el Mediterráneo. Bonaparte creía que con el establecimiento de una presencia permanente en Egipto, simbólicamente era por aquel entonces el Imperio Otomano, que permanecía neutral ante este tipo de guerra, los franceses obtendrían una importante base para sus futuras operaciones contra la India británica, posiblemente en colaboración con el anglófobo sultán Fateh Ali Tupi de Seringapatam, que podría obligar a Gran Bretaña a abandonar la contienda. La campaña dificultaría la comunicación entre Inglaterra y la India, una parte esencial del imperio, ya que sus beneficios de su comercio aportaban la financiación necesaria para la metrópoli pudiera continuar en la guerra. El directorio francés estuvo de acuerdo con los planes de Bonaparte, aunque el deseo
Aunque el deseo de alejarse a él, un político muy ambicioso y sus leales veteranos en sus campañas en Italia y de Francia, tuvo gran importancia en la decisión. Durante la primavera de 1798, Bonaparte reunió a más de 35.000 soldados en la costa del Mediterráneo francesa e Italia y concentró una poderosa flota en Toulon. También creó la Comisión des Sciences des Belles Arts, es decir, una comisión de ciencia y bellas artes. Un cuerpo conformado por científicos e ingenieros destinados a establecer una colonia francesa en Egipto. Napoleón mantuvo el destino de la expedición en secreto, de tal modo que ni siquiera la mayoría de los oficiales del ejército conocían el objetivo, ya que Bonaparte no lo reveló en público hasta que no hubo completado la primera parte de la expedición. Campaña en el Mediterráneo. La armada de Napoleón partió en Toulon el 19 de mayo de 1798 y surcó rápidamente la mar de Liguria, a su paso por Génova, donde se le unieron más barcos a la expedición, y posteriormente esta puso rumbo a la costa de Cerdeña, pasando por Sicilia el 7 de junio. 2 días después, la flota llegó a Malta, la cual era por aquel entonces propiedad de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, cuyo su gran maestre era Ferdinand von Ansford-Bolligen. Bonaparte reclamó permiso para establecer el puerto fortificado de la Veleta. Cuando los miembros de la orden se lo denegaron, el general francés respondió con la orden de llevar a cabo una invasión en gran escala a las islas maltesas. Tras 24 horas de escaramuza, los franceses derrotaron a los malteses. La orden se rindió formalmente el 12 de junio y a cambio de una importante compensación financiera. Entregó las islas y todos sus recursos a Bonaparte, incluyendo la abundante propiedad de la Iglesia Católica en Malta. Unas semanas más tarde, Bonaparte había reaprovisionado sus barcos y el 19 de junio su flota zarpa hacia Creta, camino de Alejandría. Además dejó 4.000 hombres en la Veleta bajo el mando del general Claude-Henri Baybius, con el fin de asegurar los dominios franceses en las islas. Mientras Bonaparte navegaba hacia Malta, la Marina Real Británica volvió a entrar en el Mediterráneo por primera vez en más de un año. Alarmado por los avisos de los preparativos franceses en la costa del Mediterráneo, Lord Speech y el almirantazgo británico le envió un mensaje al vicealmirante John Jervis, comandante de la flota del Mediterráneo con base al río Tajo, con el fin de enviar una escuadra a investigar la situación de esta escuadra, que componía de 3 navíos de línea, 3 fragatas, y que se le confió al mando del contraalmirante Sir Horatio Nelson. Nelson era un oficial con amplia experiencia que había quedado tuerto mientras batallaba en Córcega en 1794 y que había recibido encomienio por la captura de 2 barcos de líneas españoles durante la batalla del Cabo de San Vicente en febrero de 1797. En julio de ese mismo año perdió un brazo en la batalla de Santa Cruz de Tenerife y se vio obligado a volver a Gran Bretaña para recuperarse. A su regreso a la flota del Tajo, a finales de abril de 1798, recibió la orden de tomar el mando de la escuadra estacionada en Gibraltar y navegar al mar de Liguria. Mientras, el 21 de mayo, cuando Nelson estaba ya cerca de Toulon, un vendaval dañó su buque insignia, el HMS Vanguard, que perdió sus manteleros y estuvo a punto de naufragar en la costa corsa. Asimismo, el resto de la escuadra quedó desperdigada. Los navíos de línea se refugiaron en la isla de San Pietro, cerca de Cerdeña. El viento alejó a las fragatas hacia el oeste y no consiguieron regresar. El 7 de julio, después de que se llevaran a cabo varias reparaciones rápidas al buque insignia, una flota conformada por 10 buques de línea y uno de 4 rangos se unieron a Nelson cerca de Toulon. La flota, bajo el mando del capitán Thomas Trubig, se había enviado previamente para reforzar a Nelson, con orden de perseguir e interceptar al convoy de Toulon. A pesar de que Nelson ya tenía suficientes barcos para desafiar a la flota francesa, este debía afrontar 2 importantes desventajas. 1. No conocía el destino de los franceses y no disponía de ninguna fragata para emplearla de exploración a la avanzadilla. Con la esperanza de conseguir información cerca de los movimientos franceses, Nelson puso rumbo al sur y se detuvo en la isla de Elba y en Nápoles, donde el embajador británico Sir William Hamilton le comunicó que la flota francesa había pasado Sicilia en dirección a Malta. Aunque Nelson y Hamilton lo pidieron, el rey Fernando de Nápoles se negó a prestarles su fragata
a la flota británica por miedo de recibir represalias por parte de Francia. El 22 de junio, una goleta procedente de Ragusa informó a Nelson de la partida desde Malta hacia el este de los franceses el 16 de julio. Tras consultar a sus capitanes, el almirante concluyó que el objetivo francés debía de ser Egipto y puso rumbo allí para comenzar la persecución. Nelson insistió en tomar una ruta directa a Alejandría, sin desvío, porque creía incorrectamente que los franceses llegaban a una ventaja de 5 días, cuando en realidad solamente era de 2 días. La noche del 22 de julio, la flota de Nelson adelantó a la francesa en la oscuridad, sin darse cuenta de lo cerca que estaban de su objetivo, en parte también a causa de la niebla. Gracias a haber tomado una ruta directa, Nelson arribó a Alejandría el 28 de junio y descubrió que los franceses no estaban allí. Tras una reunión con el comandante otomano, Yahid Muhammad Qurayshi, Nelson ordenó que la flota británica pusiera rumbo hacia al norte. Esta llegó a la costa de Anatolia el 4 de julio y luego viró al oeste hacia Sicilia. Nelson no había alcanzado a los franceses por menos de un día, mientras la vanguardia de la flota rival llegó a Alejandría en la tarde del 29 de junio. Preocupado por la cercanía de Nelson, Bonaparte ordenó una invasión inmediata. Las tropas desembarcaron mediante una operación anfibia, cuya planificación había sido bastante pobre y con resultados al menos de 20 soldados que se ahogaron. Los franceses avanzaron hacia la ciudad de Alejandría, a lo largo de la costa, y tomaron el asalto. Después de esto, Bonaparte condujo el grueso de su ejército hacia el interior. Le encomendó a su comandante naval, el vicealmirante Francesc-Paul Bis de Agries, la tarea de anclar consecuentemente los franceses, seleccionando un fondadero alternativo a la bahía de Abukir, 32 kilómetros al noroeste de Alejandría. La flota de Nelson llegó a Siracusa, en Sicilia, el 19 de julio, donde obtuvo las provisiones esenciales para continuar su misión. Durante el reabastecimiento, el almirante escribió cartas describiendo los acontecimientos de los meses previos. Un antiguo dicho: los hijos del diablo tienen la suerte del diablo. No puede saber o descubrir en ese momento, aparte de vagas conjeturas, dónde se encuentra la flota francesa. Toda mi mala suerte, hasta el momento, está relacionada con la falta de fragatas. Mientras, el 24 de julio se comentó el reaprovisionamiento de la flota, y habiendo determinado que los franceses debían de estar en algún lugar del Mediterráneo oriental, Nelson partió nuevo rumbo a Morea. El 28 de julio, en Coruni, Nelson obtuvo finalmente información que describiría el ataque francés a Egipto, y se dirigió hacia el sur. Su avanzada estaba formada por el HMS Alexander y el HMS Swiftsure. Avistó finalmente a la flota francesa de transporte en Alejandría la tarde del 1 de agosto. Bien, ahora pasaremos a la famosa batalla, o mejor dicho, en la situación en la bahía de Abukir. Al percatarse de que el puerto de Alejandría era inadecuado para su flota, Briens reunió a todos sus capitanes y discutieron las opciones. Bonaparte había ordenado el anclaje de la flota en la bahía de Abukir, un fondeadero poco profundo y expuestos, pero había incluido entre sus órdenes la posibilidad de que Briens navegara a Corfú, en el norte, dejando únicamente los buques de transporte y unos pocos barcos de guerra más ligeros en Alejandría, en el caso de que la bahía resultase excesivamente peligrosa. Briens se negó a completar esta posibilidad, creyendo que su escuadra podía apoyar al ejército francés en tierra, y convocó a los capitanes a bordo de su buque insignia, el Lorient, navío equipado con 120 cañones, en el que estudiaron cuál sería su respuesta en caso de que Nelson descubriese la flota. A pesar de la vehemente oposición del contraalmirante Armand Blanquet, quien insistió que la flota podría contraatacar mejor en mar abierto, y el resto de los capitanes coincidió en que el anclaje en una línea de batalla en el interior de la bahía era mejor táctica para enfrentarse a Nelson. Es posible que Bonaparte preveyera la bahía de Abukir como un fondeadero temporal, pero el 27 de julio expresó su deseo de que Briens hubiese transportado ya sus buques a Alejandría, y 3 días después emitió órdenes de que la flota zarpase hacia Corfú,
con el objetivo de preparar operaciones navales contra los territorios otomanos en los Balcanes, aunque un grupo de beduinos interceptó y asesinó al mensajero que portaba las instrucciones. La bahía de Abukir, en una hendidura costera de 30 kilómetros de ancho, que se extiende desde el pueblo de Abukir en el oeste hasta Rosetta en el este, donde se encuentra una desembocadura del río Nilo en el Mediterráneo, mientras que en 1798 la bahía estaba protegida por el oeste por unos largos bancos rocosos que penetraban 4,8 kilómetros en la bahía desde su promontorio, en el que se encontraba el castillo de Abukir, una fortaleza situada en una isla entre las rocas que protegía los bancos rocosos. La guarnición de la fortificación, equipada con al menos 4 cañones y 2 morteros pesados, estaba a cargo de soldados franceses. Brienne había reforzado la fortaleza con buques bombarderos y cañoneros, anclado entre los bajíos rocosos al oeste de la isla, en una posición óptima para apoyar a la cabecera de la línea francesa, a lo largo de la bahía. Había más bancos rocosos que se extendían hacia el sur de la isla y formando un semicírculo de unos 1510 metros de la orilla. Estos bancos de rocas no eran lo suficientemente profundos como para permitir el paso de los grandes barcos de guerra, por lo que Brienne ordenó a sus 13 navíos de línea que formaran una línea de batalla siguiendo el borde nororiental, en los bajíos desde el sur de la isla. Esta posición permitiría a los barcos llevar a cabo un desembarco de provisiones por babor mientras cubrían las operaciones con sus baterías de estribor. Se ordenó que cada nave se uniera por la popa y la proa, con fuertes cables a los buques más cercanos, de modo de que se crease una larga batería, una barrera teóricamente impenetrable. Además, Brienne supuso una segunda línea de 4 fragatas aproximadamente a 320 metros al oeste de la línea principal, prácticamente a mitad de camino entre la línea mayor y el banco. El Guerrier era el primero en línea, y estaba situado a 2.200 metros al suroeste de la isla de Abukir, y aproximadamente a 910 metros del exterior de los bajíos que rodeaba la isla. La línea se extendía hacia el suroeste y se curvaba hacia el mar abierto en su centro. Los bajíos franceses estaban separados por intervalos de 150 metros, y en la línea contemplada tenía una longitud de 2.610 metros. El buque insignia L'Oriel se encontraba en el centro de esta, acompañado de proa a popa por 2 grandes navíos equipados con 80 cañones. El contraalmirante Pierre-Charles Villeneuve, a bordo del Guillantin, era el encargado de la retaguardia de la línea. Al disponer sus bajeles de esta manera, Briers esperaba que los británicos se viesen obligados a atacar su poderoso centro y su retaguardia, lo que permitiría usar la vanguardia para contraatacar valiéndose del viento del noreste una vez que hubiese comenzado la batalla. Sin embargo, cometió un importante error. Había dejado el espacio suficiente entre el Guerrier y los bancos de roca para que los barcos enemigos lo atravesaran y pudieran atrapar a la vanguardia francesa, que carecía de apoyo entre los dos fuegos. Además, los franceses solo prepararon el estribor de los barcos, el cual apuntaba hacia la mar, para la batalla, ya que esperaban que el ataque proviniese de ese lugar, y dejaron el otro costado sin preparar, lo que agravó el error. Los cañones de babor estaban inhabilitados, y ese lado de la cubierta se hallaba lleno de elementos amontonados que dificultaban el acceso a los cañones. La disposición de Briens contenía otro importante defecto. Los 150 metros de espacio que había entre cada barco eran lo suficientemente amplios para que los buques británicos lo atravesasen y rompiesen la línea francesa. Asimismo, no todos los capitanes franceses habían cumplido las órdenes de Briens de unirse mediante cables a las naves más cercanas, lo que hubiese evitado la maniobra por parte de los británicos. La situación empeoró aún más por una orden que exigía que los barcos anclasen únicamente por la proa, dado que los navíos se desplazaban a causa del viento, lo cual aumentaba la distancia entre ellos. Esto también creó áreas desprotegidas a lo largo de la línea francesa. Los barcos británicos podrían de esta manera anclar entre sus espacios y atacar a los franceses sin que estos pudieran ofrecer respuesta alguna. Por añadidura, el despliegue de la flota Briens impedía que la segunda línea de fragatas pudiese apoyar a la vanguardia de la principal, debido a la dirección del viento predominante. El problema aún más urgente para Briens era la escasez de alimentos y el agua para la flota.
Bonaparte había descargado prácticamente todas las avitualladuras, bueno, todo lo que sería el material de los barcos, y no llegaban más desde la costa. Tratando de solucionar esto, Briens envió grupos de 20 hombres de cada barco a recoger requisando comida, excavando pozos y haciéndose con agua. No obstante, estos grupos necesitaban la escolta de guardias armados para poder reprimir los constantes ataques que sufrían por parte de los beduinos. Por lo tanto, una tercera parte de los marineros de la flota se encontraba permanentemente en tierra. Briens le escribió una carta al ministro de Marina francés, Etienne Brux, en el cual describió la situación. Nuestras tripulaciones son insuficientes, tanto en número como en calidad. Los aparejos, en general, necesitan reparaciones, y estoy seguro de que se necesita bastante valor para llevar a cabo la gestión de una flota que se encuentra en tales condiciones. La llegada de Nelson. Aunque al principio se situó frustrado por la ausencia en Alejandría de la principal flota francesa, Nelson sabía que debía de estar cerca, ya que los barcos de transporte se encontraban en la ciudad. A las 2 del 1 de agosto, los vigías de a bordo del HMS Cegalius avistaron los barcos franceses anclados en la bahía de Aboukir, poco antes de que lo hiciera también el HMS Goliath. El teniente de señales del HMS Cegalius informó de la presencia de 16 navíos de línea franceses, aunque en realidad solo eran 13. En el mismo momento, los vigías del Ereux, el noveno barco de la línea francesa, descubrieron a la flota británica aproximándose a 9 millas náuticas de distancia de la boca de la bahía de Aboukir. En un principio, los franceses comunicaron la presencia de 11 barcos británicos. Al bordo del barco Trowbridge y el HMS Culgent estaban alejados asimismo del grupo principal, remolcando un barco mercante que habían capturado. Al avistar a los franceses, Trowbridge abandonó su navío apresado y trató enérgicamente de volver a unirse a Nelson, a causa de la necesidad de que tantos marineros trabajasen en tierra para abastecer a la escuadra. Briens no había desplegado ninguno de sus barcos de guerra para la exploración de la zona, lo que impidió reaccionar rápidamente ante la repentina aparición de los británicos. Mientras los buques se preparaban para la acción, Briens ordenó a sus capitanes que acudieran a la conferencia en el Lorient, y este se apresuró a llamar también a los grupos que se encontraban en tierra. La mayoría de estos no llegaron hasta el comienzo de la batalla. Para reemplazarlos se reunió un gran número de hombres de la fragata y se les distribuyó entre los bajeles de línea. Briens esperaba traer a la flota británica hacia las rocas de la isla de Aboukir, para lo que envió a las goletas Alerte y Rieux, que debían ejercer de señuelos en las pocas aguas profundas. Hacia las 4, el Alexander y los Swifters ya estaban dentro del campo de visión francés, aunque en algo alejados de la flota británica, principalmente. Briens ordenó que su línea partiera, lo que contradecía el plan inicial, que consistía en quedarse anclados. Blake protestó esta decisión, alegando que no tenía suficientes hombres para navegar al tiempo que otros se ocupaban de manejar los cañones. Nelson, por su parte, ordenó que el barco que encabezaba la escuadra redujera la velocidad para crear así una formación más ordenada. Este hecho convenció a Brooks de que los británicos estaban planeando esperar a la mañana siguiente en vez de arriesgar en combatir durante la noche en las estrechas aguas de la bahía. En consecuencia, rescindió su anterior orden de zarpar. Briens podría haber pensado que el retraso le permitiría burlar a los británicos en la oscuridad y seguir de este modo las órdenes de Bonaparte, quien había dictado de que evitara una confrontación directa con la flota británica si era posible. Mientras Nelson ordenó que su flota redujera velocidad a las 4, y así fuese posible que los barcos pudieran colocar unos muelles de cables en los anclajes. Este era un sistema que aumentaba la estabilidad y permitía que los barcos viraran más rápidamente para apuntar sus cañones y enfrentarse a sus enemigos incluso estando fondeados. Igualmente facilitaba las maniobras y por tanto reducía el riesgo de sufrir algún tiro de enfilada. El plan de Nelson, el cual había surgido de la conversación con sus capitanes durante el viaje de regreso a Alejandría, consistía en avanzar hacia los franceses desde la parte más cercana al mar y concentrarse en atacar la vanguardia y el centro de la línea francesa, de modo que cada barco enemigo tuviera que enfrentarse a dos barcos británicos, el Gran Lorient
pudiera que combatir contra 3. La dirección del viento imposibilitaba que la retaguardia francesa pudiese sumarse fácilmente al combate, quedando aislada por parte de la delantera de la línea. Para asegurarse que ninguno de sus barcos abriese fuego contra otro en la confusión del humo y de la noche, Nelson ordenó que cada barco colocara 4 luces horizontales en el extremo de su mesana y izase un pabellón blanco iluminado, que era diferente a la bandera tricolor francesa, por lo que no se confundirían a través de la poca visibilidad. Mientras su barco se preparaba para la batalla, Nelson organizó una cena final con los oficiales del Vanguard. En un momento de esta, se levantó y anunció: «Mañana, antes de esta hora, me habré ganado el título de par, o un lugar en la abadía de Winchester», en referencia a la recompensa por la victoria y al lugar en el que se enterraba a los héroes militares británicos. Poco después de que se invalidara la orden francesa de levar anclas, la flota británica comenzó a acercarse rápidamente. Briens, convencido por ello de que finalmente atacarían esa noche, ordenó de que cada uno de los barcos colocase los muelles en los cables de anclaje y se preparase para la acción. Envió hacia la flota enemiga al Alierte, que pasó cerca de sus primeros barcos británicos, y después viró bruscamente hacia el oeste, bordeando los bajíos, en un intento de que los navíos de línea enemigos le siguiesen y quedasen atrapados. No obstante, ninguno de los capitanes de Nelson cayó en la trampa, y la flota británica continuó avanzando impertérrita. A eso de las 17:30, Nelson ordenó a uno de los 2 barcos de cabeza, el HMS Thealeus, del capitán Samuel Hood, que se disputara el honor de ser el primero en abrir fuego contra la línea francesa con el Goliath, que explorase el camino más seguro hacia el interior del puerto. Los británicos no tenían información acerca de la profundidad o la anchura de la bahía, a excepción de un bosquejo cartográfico que había obtenido el Swiffer de un capitán mercante, un atlas imprevisto que se encontraba en el Thealeus, y un mapa francés elaborado 35 años antes a bordo del Goliath. Hood respondió que sondearía a medida que avanzaba para evaluar la profundidad del agua, y añadió: «Si me concedéis el honor de guiaros en la batalla, mantendré el fuego contra el enemigo». Poco después, Nelson detuvo la marcha para conversar con el comandante de la goleta HMS Minute, del teniente Thomas Hardy, quien había capturado a unos prácticos de una pequeña embarcación alejandrina. Al detenerse el Vanguard, también lo hicieron los fajeres que le seguían. Esto provocó que se abriese una brecha entre el Thealeus y el Goliath y el resto de la flota. Con el objetivo de contrarrestar este contratiempo, Nelson ordenó que el HMS Theseus, comandado por el capitán Ralph Miller, adelantase a su buque insignia y se le uniera a los 2 barcos que formaban la vanguardia. A las 6, la flota británica avanzada de nuevo a toda vela. En ese momento, el Vanguard era el sexto de una línea de 10 barcos. El Culgent se encontraba retrasado más al norte, y tanto el Alexander como el Swifter, aún al oeste, se apresuraban para tratar de unirse al grueso de la escuadra. Tras el rápido cambio de formación, amplia y rígida línea de batalla, ambas flotas desplegaron sus banderas. Cada barco británico añadió a su pabellón una bandera de Gran Bretaña, conocida como la Union Jack, en sus aparejos, por si acaso la principal sufría daños durante la batalla. A las 6:20, mientras el Goliath y el Thealeus se abalanzaban rápidamente contra ellos, los primeros buques franceses, el Guerrier y el Conquerant, abrieron fuego. Comienzo de la batalla. 10 minutos antes de que los franceses abrieran fuego, el Goliath, despreciando los disparos que recibía desde la fortificación por estribor y los del Guerrier por babor, la mayoría de los cuales eran muy altos para alcanzar el barco británico, sobrepasó la punta de línea francesa. El capitán Thomas Foley había detectado, según se acercaban, la separación inesperada que había entre el Guerrier y lo poco profundo que eran las aguas de la zona rocosa. Foley decidió sacar provecho de este error táctico
y por propia iniciativa cambió su ángulo de aproximación y se colocó entre el espacio entre la línea francesa y los bajíos. En el momento en el que la proa del Guerrier se puso a tiro, el Goliath abrió fuego y le infligió importantes daños con el doble tiro de enfilada al tiempo que el bajel británico viraba a babor y se colocaba también a babor del navío rival, que no estaba preparado para el combate. Los marines reales de Following y una compañía de granaderos austriacos se unieron al ataque disparando con sus mosquetes. Fowley había planeado anclar su barco cerca del francés y enfrentarse a él a poca distancia, pero su ancla tardó mucho en descender y dejó atrás el Guerrier. Finalmente el Goliath se detuvo cerca de la proa del Conquerant. A continuación abrió fuego contra el nuevo oponente por babor y con los cañones de estribor intercambió algunos disparos con la fragata Search y la bombarda Hércules. Estos dos barcos se encontraban en la parte inferior de la línea de batalla francesa. A la ofensiva de Fowley y le siguió la del Hood, a bordo del Celius, que cruzó asimismo la línea francesa y logró anclar cerca del Guerrier, en el lugar previsto previamente por Fowley. Tras esto, comenzó a disparar a la proa del primer barco francés, desde poca distancia. Después de 5 minutos, el trinquete del Guerrier cayó, lo que provocó los vítores de la tripulación de las naves británicas. La rapidez con la que avanzaba la flota enemiga pilló por sorpresa a los capitanes franceses. Estos todavía estaban reunidos en el Lorient cuando empezaron los disparos. Al percatarse de la llegada de los primeros buques británicos, regresaron apresuradamente a sus navíos. El capitán del Guerrier, Jean-François Timon de Turenne, gritó desde su barcaza para que sus hombres respondieran a las andanadas provenientes del Celius, mientras trataba de alcanzar su buque. El tercer barco británico en entrar en acción fue el HMS Orion, del capitán James Saumarez. Este rodeó a los que estaban batallando en ese momento en la parte delantera de la línea y maniobró para colocarse entre la línea principal francesa y las fragatas que se encontraban más cerca de la costa. Mientras lo hacía, la fragata Search abrió fuego contra el Orion, lo que causó herida a 2 hombres. La Convención sobre la Guerra Naval de aquella época estipulaba que los navíos de línea no atacasen a las fragatas en caso de que hubiese barcos del mismo porte a los que poder enfrentarse. Pero al abrir fuego, el capitán francés Claude Jean Martin había invalidado esta norma. Saumarez esperó a que la fragata estuviese cerca para responder al ataque. El Orion necesitó tan solo una descarga de su batería para destrozar la fragata, y la maltrecha embarcación de Martin quedó a la deriva en los Fajíos. Durante el retraso que causó este desvío, 2 naves británicas más habían entrado en batalla. El Theseus, armado como barco de primera clase, siguió la trayectoria de Fowley, frente a la proa del Guerrier. Miller condujo su barco por el medio del túmulo de navíos británicos y franceses anclados, hasta que se encontró con el tercer buque rival, el Chartilet. Ancló a babor de este y le disparó desde poca distancia. El HMS Audacious, al mando del capitán David Gould, atravesó la línea francesa por el hueco existente entre el Guerrier y el Conquerant, y ancló entre ambos navíos para descargar tiros de enfilada entre ambos. A continuación, el Orion volvió a unirse a la acción más al sur de lo que pretendía. Atacando al quinto barco francés, el Pauly Souverain, y al buque insignia del almirante Blanc, el Franklin. Los siguientes 3 buques británicos, como el Vanguard en cabeza, seguido del HMS Minotaur y el Défense, permanecieron en línea de la batalla y fondearon a estribor de la línea francesa aproximadamente sobre las 6:40. Nelson concentró el fuego de su buque insignia, el Spartiate, mientras que el capitán Thomas Lewis, a bordo del Minotaur, atacaba al Aquilon, que no había participado en la batalla hasta ese momento, y el capitán del Défense, John Peton, se sumaba al ataque contra el Paul Sovereign. Como la vanguardia francesa ya se hallaba ampliamente superada en número, los siguientes navíos británicos, el Bellefonds y el Majestic, evitaron a los barcos que estaban enfrentándose en la vanguardia de la línea, avanzando hacia el centro francés aún intacto. Poco después, ambos bajeles comenzaron a batallar con enemigos mucho más poderosos que ellos,
y sufrieron terribles daños. El capitán del Bellefonds, Henry David, no fue capaz de anclar el barco en un lugar previsto, cerca del Franklin, y su navío quedó bajo el principal batería del buque insignia de la escuadra enemiga. Mientras el capitán a bordo del Majesty, George Bacon, le ocurrió algo similar y estuvo a punto de colisionar con el Eryx. Tras este incidente, recibió numerosos disparos provenientes del Tonham, incapaz de detenerse a tiempo. El foque del barco de Westcott y el obenque del Tonham se enzarzaron. Los franceses también sufrieron el ataque del almirante Bruce al borde del Lorient. Recibió grandes heridas en la cara y en la mano durante los primeros intercambios de disparos con el Bellefonds, a causa de la metralla. El último barco en línea británica, el Couchant, comandado por Troubeck, se acercó mucho a la isla de Aboukir, quedando atrapado en las rocas a consecuencia de la oscuridad. A pesar de los constantes esfuerzos de los botes del Couchant, la goleta Minuteman y el Leander, dirigido por el capitán Thomas Thompson, el navío no pudo zafarse y las olas lo empujaron hacia el interior, lo que causó importantes daños en el casco de la embarcación. Rendición de la vanguardia francesa. A eso de las 7 de la tarde, los británicos procedieron a encender las lámparas de identificación situadas en las mesanas de los buques. El Guerrier ya estaba desarbolado y prácticamente destruido, blanco de las descargas de los distintos navíos enemigos según se acercaban a la línea francesa. El Celius, en cambio, apenas tenía daños. Hood había colocado el navío fuera del alcance de los cañones de los dos costados del barco rival, y en cualquier caso, el Guerrier no estaba preparado para combatir simultáneamente por ambas bandas, ya que sus cañones de babor estaban bloqueados por la mercancía, que estaba almacenada en ese lado de la nave. A pesar de las condiciones en las que se encontraba su barco, la tripulación del Guerrier se negó a rendirse, continuó disparando los pocos cañones aún funcionales pese a la contundente respuesta del Celius. Además del fuego de los cañones, Hood ordenó a sus infantes de marina que empleasen su mosquete y disparasen salvas dirigidas a la cubierta del barco francés. No obstante, esto solo provocó que la tripulación enemiga tuviese que ponerse a cubierto, pero los británicos no consiguieron que se rindiesen. Dicha rendición no se produjo hasta las 9 de la noche, cuando Hood envió una chalupa lista para abordar el Guerrier. El Conquerant ofreció menor resistencia y se rindió antes, después de recibir varias andanadas de parte de los barcos británicos que pasaban cerca de su posición, y del derribo de sus 3 mástiles antes de las 7, como consecuencia de los ataques llevados a cabo de el Audacious y el Goliath. El capitán Etienne d'Aldebert, a la vista de las pésimas condiciones en las que se encontraba su navío y con las heridas mortales, hizo arriar la bandera de su barco, y a continuación un grupo de abordaje se apoderó de la nave. A diferencia del Celius y los otros 2 barcos británicos que habían combatido al Conquerant, sufrieron importantes daños de enfrentamiento. El Goliath perdió la mayoría de sus aparejos, sufrió más de 70 bajas y sus 3 mástiles resultaron dañados. El capitán Gould, a bordo del Audacious, habiendo derrotado a sus rivales, se aprovechó de un muelle situado en el cable para prender fuego al Starper, al siguiente barco francés de línea, al oeste. Al maltrecho Celius se hundió cerca de los bajíos. Los supervivientes del naufragio se lanzaron a los botes y remaron hasta la orilla. Los mástiles del bajel quedaron sobresaliendo por encima del agua somera. El capitán Maxime Julius Emery se enfrentaba ahora a 4 navíos enemigos, el Theseus, el Vanguard, Minotaur y el Audacious. Después que del Audacious desviase su batería hacia el Spartet. A los pocos minutos, los 3 mástiles del barco francés habían caído. Pero, haber estado en inferioridad numérica, el Spartet había recibido ayuda del siguiente barco de línea, el Aquilion, el único de la vanguardia francesa que estaba enfrentándose tan solo a un oponente, el Minotaur. El capitán Anthony Treman usó un muelle de la cuerda del ancla para colocar su barco en la posición apropiada para lanzar una andanada contra la proa del buque insignia de Nelson, cuya tripulación sufrió 100 bajas, incluyéndose el almirante. Cerca de las 8:30, una astilla de metralla del Suffering golpeó a la frente de Nelson, cuyo ojo derecho ya estaba dañado. La astilla le provocó un pequeño desgarro en la piel, que le dejó ciego por unos momentos. El almirante cayó en los brazos del capitán Edward Berry, que le llevó al interior del navío. Nelson, seguro de que la herida era grave, gritó: «¡Han matado! ¡Dad recuerdo a mi mujer y a mi parte!».
y llamó a su capellán Steve Cumming. El cirujano del Vanguard, Michael Jefferson, analizó inmediatamente la herida e informó al almirante que se trataba de una simple desgarrón, y la suturó la herida. A continuación, Nelson desobedeció las órdenes de Jefferson de mantenerse en reposo y volvió a la cubierta poco antes de que explotara el Laurier, que supervisaba los últimos compases de la batalla. Aunque la maniobra de Stewart había resultado exitosa, colocó su propia proa al alcance de los cañones del Minotaur por consecuencia. A las 9:25 aproximadamente, el barco francés ya estaba desarbolado y destruido, y los oficiales se vieron obligados a rendirse tras el fallecimiento del capitán de Thevenard, habiendo derrotado a su enemigo, al capitán Minotaur Thomas Lewis. Puso rumbo al sur para unirse al ataque contra el Franklin. El Defense y el Orion lanzaron un ataque conjunto contra el quinto barco francés, Le Perseverance, atacando por ambos costados, y el navío británico perdió rápidamente su trinquete y su pala mayor. A bordo del Orion, 2 hombres murieron y el capitán Saumarez resultó herido tras caerles encima un trozo de metralla que previamente había sido desprendido de uno de sus mástiles. En el Perseverance, mientras tanto, el capitán Pierre-Paul Raccord se encontraba gravemente herido y ordenó cortar la cuerda que los mantenía anclados para tratar de escapar del bombardeo. Entonces el navío viró hacia el sur, en dirección al lugar en el que se hallaba el Lorient. Este abrió fuego contra el navío al confundirlo con un enemigo en la oscuridad. Tanto el Orion como el Defiance fueron incapaces de perseguir al navío. El Defiance había perdido su trinquete y un brulot, improvisado para la desemborradura para el escenario de batalla. Casi chocó contra el Orion. El origen de este navío, un barco en llamas y cargando con material altamente inflamable, es incierto, pero podía haber sido lanzado desde el Guerrier al inicio de la batalla. El Perseverance echó el ancla cerca del Lorient, pero dejó de intervenir en el enfrentamiento. El maltrecho navío se rindió a lo largo de la noche, mientras el Franklin permaneció en combate, pero Blake había sufrido unas heridas graves en la cabeza y el capitán Gillet había tenido que ser llevado inconscientemente a los camarotes inferiores con lesiones insignificativas. Poco después, tras la explosión de un armario en el que guardaban armas, se originó el incendio del Alcázar, que causó dificultades a la tripulación a la hora de extinguirlos. Mientras al sur, el Bellefonds se encontraba en apuros por el intenso fuego al que le sometía el L'Oréal. Aproximadamente cerca de las 8, tanto el palo principal como el de mesana se derrumbaron y se desencadenó simultáneamente varios incendios en distintos puntos del navío. A pesar de que las llamas se sofocaron con rapidez, la tripulación del barco sufrió más de 200 bajas. El capitán Darwin se percató de que su posición era insostenible y ordenó que le cortasen los cables de anclaje sobre las 8:20. El maltrecho barco se alejó de la batalla entre continuos disparos provenientes del Tonham. Finalmente, su trinquete también se desarboló. El Laurier, que había sufrido importantes daños, y el almirante Brun había sido alcanzado por una bala de cañón en el vientre que estuvo a punto de partirlo por la mitad. Falleció un cuarto de hora después, tras haberse negado a bajar a los camarotes. El capitán del Laurier, Luc-Jules Joseph Casablanca, sufrió heridas en la cara, provocadas por varias astillas que habían salido desprendidas, y cayó inconsciente. Al mismo tiempo, su hijo de 12 años perdió una pierna tras recibir un impacto de bala mientras se encontraba al lado de su padre. El barco británico más meridional, al Majesty, se había alzado brevemente con el Tonham, y en el combate resultante sufrió numerosas bajas. El capitán George Vagon Wiscott fue uno de los que murieron por un disparo de mosquete. El teniente Robert Kubert asumió el mando del navío y consiguió retirándose, permitiendo al Majesty, gravemente dañado, que fuera arrastrado hacia el sur. De este modo, sobre las 8:30, se hallaba entre el Tonham y el siguiente barco de línea francés, el Erieusseus, batallando contra ambos, para prestar apoyo al centro del capitán de Leander. Thompson desistió de sus intentos de desencallar el Culloden de la roca y se dirigió hacia la línea francesa. Al aproximarse, se aprovechó del espacio que había dejado el Perseverance tras su partida y trató de infligir daños al Franklin y al Lorient mediante intensos tiros de enfilada. Mientras la batalla seguía su curso en la bahía, los dos barcos británicos enzarzados intentaban vigorosamente intervenir en el enfrentamiento, guiándose por los destellos de los disparos. El capitán Benjamin Holloway, a bordo del Swifter,
pudo evitar los vaqueros de Abukir tras avistar el Cuyán, que se encontraba encallado, y después de flanquear el túmulo de navíos que estaba batallando en la vanguardia de línea francesa, se dirigió al centro francés. Poco después, sobre las 8, la tripulación divisó un casco desarbolado que estaba efectuando un viraje delante del Switzers, y un principio el Howell ordenó a sus hombres que disparasen. Sin embargo, anuló la orden al conocer la identidad del extraño navío. Al tratar de comunicarse con el maltrecho barco, Howell había recibido la siguiente respuesta: Bellerophon, alejándose de la acción inservible. Howell se sintió aliviado por no haber atacado accidentalmente a uno de sus propios barcos en la oscuridad, y a continuación se colocó entre el Lorient y el Franklin, y abrió fuego entre ambos. El Alexander fue el último de los barcos británicos en tomar parte en la acción, ya que había seguido al Switzers. El navío se acercó al Tonan, que había comenzado a alejarse del buque insignia francés. A continuación, el capitán Alexander Ball se unió al ataque contra el Lorient. Destrucción del Lorient. Aproximadamente sobre las 9 de la noche, los británicos se percataron de que había fuego en las cubiertas inferiores del Lorient, mientras el capitán Howell, a sabiendas de que los daños que el incendio había causado al buque insignia francés, ordenó a los artilleros que disparasen directamente al lugar en el que había fuego. Los constantes disparos británicos expandieron las llamas a lo largo de toda la popa del barco e imposibilitaron a cualquier intento de sofocarlas. Pocos minutos después, las llamadas incendiaron por los aparejos y las velas comenzaron a arder. Los barcos británicos más cercanos al buque en llamas, el Switzers, el Alexander y el Orion, dejaron de disparar, cerrando sus portas, y empezaron a alejarse del Lorient, con el fin de no resultar perjudicados por el inminente estallido de la munición almacenada a bordo del navío francés. Asimismo, retiraron a los tripulantes de los cañones para formar grupos que se encargasen de empapar las velas y a las cubiertas de sus propios navíos con agua de mar, y evitar así que éstas prendieran en fuego. Del mismo modo, los barcos franceses, el Tonan, Erusox y el Mercury, cortaron los cables de las anclas y se dejaron arrastrar hacia el sur para alejarse del barco en llamas. Sobre las 10 de la noche, y el fuego llegó a los polvorines del Lorient, quedando prácticamente destruido a causa de una gran explosión. La onda expansiva fue lo suficientemente potente para desgarrar las costuras de los barcos más cercanos, mientras que trozos del casco salieron desprendidos incluso por encima de los navíos que se encontraban alrededor. El Switzer, el Alexander y el Franklin entraron en llamas a causa de la caída del pecio, pero en todos los casos la tripulación pudo sofocar los respectivos incendios con cubos de agua, aunque se originó una segunda explosión en el Franklin. Jamás se había podido determinar con certeza cómo surgió el incendio del Lorient, pero una de las versiones más aceptadas es que se había dejado tinajas llenas de aceite y pintura de toldilla, en vez de haberlas sido almacenadas correctamente una vez finalizados los trabajos de pintura del casco del barco, como antes del comienzo de la batalla. Se cree que una guata en llamas proveniente de uno de los navíos británicos se dejó caer en la cubierta, y tras entrar en contacto con la pintura, esta comenzó a arder. A continuación, las llamas se habían extendido rápidamente por el camarote del comandante, y habían alcanzado un polvorín en el que se almacenaba munición diseñada para arder más intensamente en el agua que en el aire. El capitán de la flota, Honoré Gittier, por el contrario, señaló que la causa del incendio fue una explosión en el Alcázar, después de que una serie de incendios más pequeños en los botes situados en la cubierta principal. Cualquiera que fuera el origen, el fuego se propagó con rapidez a través de los aparejos del navío, sin que las bombas contra incendios, destrozadas previamente por los británicos, pudiesen detenerlo. A continuación se originó un segundo incendio en la proa. Este atrapó a cientos de marineros en el centro de la cubierta. Investigaciones arqueológicas llevadas a cabo posteriormente descubrieron que el resto del buque esparcido a más de 500 metros de distancia evidenciaron que el naufragio del barco se había causado por dos explosiones consecutivas. Cientos de hombres se lanzaron al mar para escapar de las llamas, pero tan solo 100 sobrevivieron. Los botes británicos rescataron a 70 supervivientes aproximadamente, entre los que se figuraba el oficial Leonard Bernard Montague y otros pocos más, incluyendo a Gutierrez, logrando llegar a las costas en balsas. El resto de la tripulación, más de 1000 personas, falleció, entre los que estaba el capitán Louis-Joseph Joffre Casablanca y su hijo de 12 años, Hugh Canter. A lo largo de los 10 minutos posteriores a la explosión no hubo intercambio de disparos.
Los marineros de ambos bandos estaban o bien demasiado aturdidos por el estruendo o tratando de sofocar los incendios que había en sus propios barcos para poder seguir batallando. Posiblemente aprovechar la pausa para salir del agua. A eso de las 10:10, el Franklin retomó el enfrentamiento y disparó al Swifters. El barco comandado por Blake, que se hallaba aislado y en malas condiciones, quedó desarbolado, y el almirante, que había sufrido una grave herida en la cabeza, se vio forzado a rendirse, acosado tanto por el Swifters como por el Defiance. De la tripulación del Franklin, más de la mitad falleció o resultó herida. A las 12 de la noche, el Tonnant era el único bajel francés que continuaba en acción, ya que el comodoro Alistair Arthur du Petit-Thomas proseguía batallando contra el Majestic. Asimismo, cuando el Swifters pasó a lo suficientemente cerca, le disparó. A las 3 de la madrugada, tras más de 3 horas de combate a poca distancia, el Majestic se encontraba sin su palo mayor y sin el de mesana, mientras que el Tonnant solo le quedaba el casco desarbolado. A pesar de haber perdido ambas piernas y un brazo, el capitán du Petit-Thomas permaneció al mando del navío e insistió en clavar la tricolor en el mástil, con el fin de evitar que fuese arriada. Además, continuó dando órdenes desde su posición, apoyándose en un cubo de trigo. Bajo su dirección, el maltrecho Tonnant consiguió alejarse del combate y desplazarse lentamente al sur, donde se unió a la división dirigida por Villeneuve, quien había participado de manera eficaz en los combates. A lo largo del enfrentamiento, la retaguardia se había limitado a disparar arbitrariamente y constantemente a los barcos enzarzados en la lucha, entablado durante el suyo. El único efecto notable de esta acción, sin embargo, fue la destrucción del timón del Timoleón por un cañonazo desviado previamente cercano por el Jeraux. Con la salida del sol a las 4 del 2 de agosto, la división francesa del sur, compuesta por Guillotin, el Tonnant, Jerry Fox y el Timonel, y los maltrechos Alexander y Majestic volvieron a intercambiar disparos. A pesar de estar brevemente en inferioridad numérica, los buques británicos pronto recibieron auxilio, ya que enseguida acudieron en su lugar el Goliath y el Theseus, según el capitán Miller, maniobrar para colocar su navío en posición. El Theseus recibió disparos por parte de la fragata Artemis. Miller giró su barco hacia el Artemis, pero el capitán Pierre Stanley arrió su bandera y ordenó a sus hombres que abandonaran la fragata. Miller envió un bote bajo al mando del teniente William Howes a hacerse con el navío vacío. No obstante, Swift había ordenado quemar su propia fragata, y esta explosionó poco después. A las 6 de la mañana, los navíos de línea francés restantes tardaron en alejarse de la costa hacia el este, disparando continuamente para cubrir su retirada. El Cyrus lo persiguió y evitó que la fragata Justice pudiera abordar el Bellerophon, que estaba anclado al sur de la bahía, recibiendo reparaciones apresuradas. Todavía quedaban 2 barcos franceses con la bandera tricolor izada, pero ninguno de los dos estaba en posición óptima para retirarse o atacar. Cuando se había cortado los cables que unían al Erebus y el Mercury a la línea para escapar de la explosión del L'Oréal, las tripulaciones de ambos barcos habían estado en pánico y ninguno de sus capitanes, ambos se encontraban heridos, habían conseguido restaurar el orden. Consecuentemente, ambos quedaron encallados en los bajíos. El Alexander, el Goliath y el Theseus y el Leander atacaron a los buques encallados, que estaban indefensos, y ambos se rindieron a los pocos minutos. Sin embargo, la distracción que causó el Jerius y el Mercury y el Justice hizo posible que Villeneuve dirigiera la mayoría de los bajeles franceses en condiciones de navegar a la boca de la bahía, al lugar al que llegaron a las 11. A bordo del desarbolado Tonnant, el comodoro du Petit-Thomas falleció como consecuencia de sus múltiples heridas y fue lanzado por la borda, tal y como había solicitado. La tripulación encalló el navío intencionadamente, ya que éste no podía alcanzar la velocidad necesaria para huir. El Timonel se encontraba demasiado lejos de Villeneuve para poder escapar junto con él, y en un intento de unirse a los buques supervivientes embarracó en la costa. La fuerza del impacto arrancó el trinquete del casco. Los barcos restantes, los navíos de línea Guillotin, Jeraux y las fragatas Justice y Diana, formaron y salieron a mar abierto, perseguidos por el Cerius. A pesar de su denotado esfuerzo, el barco del capitán Hood, que estaba lejos de cualquier otro navío amigo, recibió muchos disparos y no fue capaz de interceptar al Justice, cuya tripulación escapó hacia mar abierto.
En la persecución, Eutherius fue alcanzado por disparos franceses y perdió uno de sus hombres. Durante el resto del 2 de agosto se llevaron a cabo reparaciones improvisadas a los barcos de Nelson. Asimismo, se aseguraron las presas hechas en el combate. Cudillant en especial necesitó asistencia. Tribac, quien finalmente había conseguido desencallar su nave de la roca, a las 2 de la mañana se percató que había perdido el timón y de que éste entraba en el buque más de 1,2 toneladas de agua por hora. Las reparaciones necesarias para arreglar el casco del barco y la modelación del nuevo timón a partir de un palo mayor de repuesto les llevó más de 2 días siguientes. A la mañana del 3 de agosto, Nelson envió al Theseus y al Leander a forzar la rendición del Tona y el Timonon, que continuaban encallados. El Tona, con más de 1.600 supervivientes de otros navíos en cubierta, se rindió posteriormente a los barcos británicos, mientras que los tripulantes del Timonon lo incendiaron y después se escaparon hacia la costa en pequeños botes. El barco explotó después del mediodía, siendo el 11º navío de la línea francesa destruido o capturado durante la batalla. Este hecho provocó de que se quedase, pues, para que nos hagamos una idea, este mini resumen de la batalla, provocó de que la marina francesa perdiese su hegemonía naval en lo que sería el Mediterráneo, truncando pues levemente lo que serían las pretensiones del propio Napoleón, abocando al propio Nelson a convertirse en uno de los más aspirantes héroes de la Royal Navy durante esa época, encumbrándolo incluso como uno de los héroes nacionales más conocidos de su propia marina. Esta es una de las batallas que a mi gusto o a mi modo de ver fue una de las más significativas, donde la pericia naval británica, unida a la mala formación defensiva que tuvo la marina francesa, pues provocó pues que fuese una de las batallas que a mi gusto es una de las más importantes que ha tenido la marina británica durante este proceso pues de la tercera remodelación que tuvo la Royal Navy, que ya más o menos hemos contado al principio de este podcast, que hizo encumbrarla en una de las mejores marinas del momento, dejando a la marina francesa relegada a un segundo punto y a la marina española en un tercer punto, ya que la marina española, que cuando ya llegue su momento hablaremos sobre ella, sufría unas carencias pues militares y económicas bastante graves, que a pesar de ello incluso aún así podía dar cara y por lo menos guerra a las marinas más potentes como la británica. Como resumen ya más o menos final sobre lo que es la Marina Real Británica, hablaremos un poco sobre el tema de lo que como yo considero, como yo veo lo que es la Marina inglesa. En este aspecto tengo que reconocer de que a nivel político, militar, naval, la Marina Británica hizo muy buena gestión de lo que sería de sus recursos, en el cual destinaba un 80 o un 70% de esos beneficios en crear lo que se conoció vulgarmente como la famosa muralla de madera, para proteger y al mismo tiempo expandir sus colonias de intramar. Considerándose de que, de hecho, siempre lo suelo comentar, de que la Marina Británica, incluso aún sufriendo batallas importantes, vamos a suponer que hubiese perdido la batalla de Abu Qir, como hubiese perdido la de Cabo San Vicente, la de Finisterre y la de Trafalgar, no hubiese supuesto un varapalo bastante fuerte como más de uno se podía esperar. De hecho, incluso he llegado a tener conversaciones con personas en las cuales me han llegado a comentar de que incluso si el propio Nelson hubiese combatido en el bando español y francés contra la propia Royal Navy y hubiesen ganado, no hubiese significado una gran derrota, ya que por aquel entonces la Marina Británica pues disponía de 5 flotas en la zona de la bahía, es decir, la de Nelson, la de Collingwood, una destinada en lo que sería el estrecho y otra por la zona del Mediterráneo, más una pequeña incluso entre medio. Nápoles, Cerdeña, Génova y demás. Es decir, como siempre digo, la Marina Británica disponía de entre unos 700 y 800 navíos hábiles, mientras que una unión entre la Marina francesa como la española no llegaba ni siquiera al 50% de la que tenía la propia Marina Británica. Hecho que se agravaba encima de que la Marina española, debido a su deficiencia de mantenimiento de sus propios barcos, ni siquiera disponía de más del 80% en activo de la propia Marina. Como suelo decir, bien por la Marina Británica, por ese nivel de aumentar número de calibres de cañones, disminuyendo el número de cañones,
centrándose en barcos incluso aún mejores, que era en el concepto que ya se veían de fragatas y navíos de 74 y 80 cañones, relegando a un segundo plano a los navíos de línea, mientras que en otras naciones, pues caso de España, mantenía aún esa proyección de navíos de más de 100 cañones como barcos principales, y en el caso de la Marina francesa, pues esa disposición a crear o a montar barcos donde se premiaba más la velocidad en detrimento de lo que es la resistencia como el aguante en un combate. Como hemos visto, de hecho en la batalla de Aboukir, uno de los dos fallos más importantes que tuvieron, que aparte fue de la disposición y la mala colocación de sus propios barcos, debido a que estaban demasiado cerca a los barcos y demás, era de que sus barcos tenían un nivel de aguante inferior y una predisposición a pensar de que el enemigo en inferioridad numérica como en superioridad numérica no iba a ser lo bastantemente ni profesional ni potente como para plantarle escarlas, cosa que se demostró que en Aboukir una buena maniobra más una buena dosis de suerte conllevó a la decadencia de la marina francesa en este caso y en el alzamiento de la Marina Real Británica. Bueno, con este pequeño resumen de 3 partes que he destinado de la Royal Navy, espero que por lo menos este podcast sea de vuestro agrado y que en las próximas semanas, ya veremos de qué destinaremos la semana, en este caso, os guste pues estos podcasts que estoy realizando por lo menos para el tema de sesión de pinturas y demás, que aunque sea me estéis escuchando y se os haga un poquito más ameno. Deciros lo de siempre, la Royal Navy fue una de las grandes flotas que hubo a raíz de esa gran potencia hegemónica económica que destinó hacia sus barcos, superando con creces a las demás flotas, pero que en igualdad de condiciones, como se vio en la Guerra de Independencia, sufrió todavía unas grandes carencias militares, que fue pues de una manera cubierto por el exceso de barcos que tenía, por esa regla general de tener más cantidad de barcos que pudiesen suplir cualquier tipo de baja que sufriesen. Bueno, dicho esto, espero que os guste este podcast y que os sirva por lo menos de entretenimiento y nos vemos en el chat, en el grupo de Facebook, dadle un buen like y chao chao, grumetillos.